una realidad muy dolorosa. Algunas autoridades del más alto nivel nos estaban robando el país. Pasamos de ser testigos de los audios de la vergüenza a ser los protagonistas de una lucha que no da tregua, que incluye nuevas evidencias, que comprometen a nuevos grandes proyectos, en el caso Odebrecht, como Chaimochi y el gasoducto sur peruano. Sin temor a equivocarme, hoy puedo señalar que somos un país conscientes de que la corrupción carcome las bases del Estado, genera desconfianza, afecta a los recursos públicos y por ende obstaculiza el crecimiento económico. Lo he manifestado en más de una oportunidad. No puede haber desarrollo con corrupción. Somos firmes en esta tarea. Estamos denunciando a quienes tenemos que denunciar. Le mostramos al país un camino viable para superar esta crisis que no nos permite avanzar y estamos cambiando de paradigma para devolverle a los peruanos la dignidad y confianza que muchos habían perdido. Es nuestro compromiso con el Perú del bicentenario construir un país con instituciones sólidas y transparentes. La lucha contra la corrupción emprendida no puede parar. Esta crisis generalizada ha mancillado al país cuestionando la idoneidad e integridad de nuestras autoridades, debilitando las instituciones jurídicas. Fue la indignación de la ciudadanía, el periodismo y medios de comunicación que quieren ver a nuestro país libre de este cáncer quienes se manifestaron en contra. No podemos permitir que personajes cuestionados por la ciudadanía continúen manchando el trabajo honesto de quienes sí apuestan por un país más justo y honesto. Por eso promovimos la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y propusimos al Parlamento una serie de normas para transformar el sistema de justicia. Seguiremos firmes en ese camino. Quienes administran justicia no pueden negociar con nuestras vidas. En el Ejecutivo, ¿qué hemos hecho? Como lo he mencionado, el Ejecutivo no puede estar ajeno a este mal endémico. Desde que asumimos el gobierno hemos desplegado acciones que buscan atacar frontalmente y sin titubeos esta situación y hemos impulsado importantes medidas. Ahora contamos con una política general de gobierno estableciendo a la integridad y lucha contra la corrupción como eje central de intervención. Tenemos un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y el modelo de integridad pública. Hemos creado la Secretaría de Integridad Pública como rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Reactivamos los espacios regionales anticorrupción a través de 14 comisiones regionales. Creamos la plataforma de seguimiento de candidatos que incluye sus expedientes judiciales y sentencias. Implementamos una línea telefónica gratuita de orientación de denuncias y también de consultas de dilemas éticos. Implementamos campañas para garantizar el cumplimiento de la neutralidad por parte de los servidores públicos en procesos electorales. Promulgamos la ley de reforma del financiamiento político e implementamos el expediente judicial electrónico de acceso público. Y en este año de gestión dimos el ejemplo al establecer la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses en el Poder Ejecutivo, convencidos de que no existe otra manera de ejercer la función pública si no es con absoluta transparencia. En este esfuerzo, hoy se ha publicado en un decreto supremo donde se establece la obligatoriedad para que todos los servidores públicos del país cumplan con su declaración jurada de intereses. Todos los peruanos podremos acceder a esta información y fiscalizar el correcto actuar de los funcionarios del Estado. En la misma línea, expedimos el decreto legislativo 1415, que estableció un nuevo marco normativo y operativo para el registro de la gestión de intereses, más conocido como lobbies. La implementación de este registro ha sido largamente postergada en nuestro país, a pesar de las recomendaciones
formuladas en foros internacionales de lucha contra la corrupción y ahora implementaremos en toda la administración pública. Nuestro país sigue avanzando de manera consistente para ser miembro de la OCDE. En marzo de este año superamos la primera fase de evaluación del Grupo Antisoborno, que examinó la adecuación normativa del Perú para enfrentar el cohecho transnacional, que no es otra cosa que el soborno a un funcionario público en el extranjero. Los 19 ministerios han incorporado la función de integridad pública para fortalecer su capacidad de prevención frente a actos de corrupción. Tenemos la conciencia de que estas medidas no son suficientes para resolver el problema que afrontamos, pero son un primer paso que podría contribuir en generar un círculo virtuoso que nos permite ser más conscientes del rol fundamental que cumple la justicia en el progreso de nuestra sociedad. Los peruanos debemos saber que se nos presenta la oportunidad histórica de reformar nuestras instituciones y de replantear los términos de nuestros acuerdos políticos. Hagamos que esta indignación y repudio a la corrupción valga la pena y nos impulse para arribar al bicentenario de nuestra independencia más fuertes y unidos que nunca, con la madurez institucional que el país reclama. Este gobierno entiende que esta tarea es imprescindible e impostergable. Las reformas. La reforma política y judicial que mi gobierno ha emprendido son pilares fundamentales de la reforma integral que nuestro país requiere. Reforma que solo habremos hecho realidad cuando nuestras instituciones sean sólidas y transparentes, y cuando los tres poderes del Estado, revestidos de su independencia, fortalezcan las bases republicanas. Apostamos por un camino de reformas políticas y judiciales con el propósito de enmendar el rumbo, de construir los cimientos de un Estado de Derecho al servicio de los peruanos y de la mano de los peruanos. Llevamos a cabo un referéndum histórico en el que la ciudadanía participó masivamente y al hacerlo nos enfrentamos a muchos intereses. Los peruanos, con su voto, lograron incorporar en la Constitución la regulación sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de congresistas de la República y se aprobó la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Todas estas fueron reformas necesarias para seguir avanzando en los cambios que necesitamos. A pesar de las críticas y el lento avance, creemos que estamos camino a mejorar el sistema de administración de justicia. A la fecha se han publicado como leyes 7 de las 9 propuestas normativas de la reforma de justicia anunciadas aquí en el mensaje a la Nación el 28 de julio del año pasado. Se creó la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial. Se contará con mayor independencia y autonomía para investigar y sancionar las faltas disciplinarias de jueces y fiscales gracias a la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público. Tenemos mayor celeridad en procesos contenciosos administrativos judiciales gracias a la eliminación de la emisión del dictamen fiscal. Se ha fortalecido el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gracias a la implementación de un procedimiento administrativo electrónico. Respetando la independencia de poderes y para construir un sistema judicial honesto e imparcial, se creó el Sistema para la Reforma del Sistema de Justicia. Hemos ahorrado tiempo y recursos desde que facultamos a la ONP a allanarse en los procesos judiciales en materia previsional del Decreto Ley 19.990. Casi un año después, son 2 los proyectos que aún se encuentran en el Congreso. El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público y la creación del Sistema de Fiscales Especializados
en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y el proyecto de ley de probidad en el ejercicio de la abogacía. Como ven, hemos concretado tareas importantes para mejorar la calidad de la justicia en el país y hemos empezado a recorrer un camino que debe guiarnos hacia el bicentenario de nuestra República con las esperanzas renovadas. Sin embargo, hay fuertes resistencias al cambio. Hay gente que está remando en sentido contrario y que no quiere ver un país renovado. No es casual entonces que la creación de la Junta Nacional de Justicia encuentre problemas para entrar en funcionamiento. Ni es casual que se busque responsabilizar al gobierno, porque sabemos que la intención es desprestigiar el proceso de la reforma judicial emprendida. Cero impunidad, cero blindaje y no más corruptos en el Poder Judicial. Reforma política. Queremos devolverle a la política su verdadera razón de ser. Tenemos la responsabilidad histórica de cambiar las cosas para bien del país, de ofrecerles a los jóvenes un futuro distinto, con reglas de juego nuevas, porque las que tenemos hoy aún están quebradas e infiltradas de corrupción. Del mismo modo, hemos encontrado obstáculos y resistencias para sacar adelante la reforma política. Aquellos quienes evitan poner al Perú primero han tratado de frenar innumerables veces la reforma. Estas evasivas fueron las que alteraron nuestro proyecto sobre bicameralidad, desnaturalizándose y perdiendo así la oportunidad de regresar a un parlamento de 2 cámaras. Queridos peruanos y peruanas, entre todos estamos escribiendo la historia del país. Y es anhelo de mi gobierno fortalecer las instituciones del Estado, convencidos que no existe un verdadero crecimiento económico ni una transformación social sin una reforma de las instituciones. Fue así que el 21 de diciembre del año pasado, 2018, redoblamos los esfuerzos y conformamos la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política con la finalidad de proponer un marco normativo que nos permita construir un sistema democrático más representativo, eficaz y legítimo para nuestro país. Con la intención de que estas iniciativas sean asumidas con la mayor celeridad, en abril de este año, el Poder Ejecutivo presentó a este Parlamento 12 proyectos de ley para su debate y aprobación, y ante la inacción del Congreso se solicitó una cuestión de confianza sobre 6 de los 12 proyectos propuestos inicialmente. ¿Cuáles fueron los resultados? A la fecha, el Pleno del Congreso aprobó los 6 proyectos de ley. Pero, ¿qué tanto se ha mantenido de las propuestas originales del Ejecutivo? Muchos especialistas se han pronunciado y hablan de una desnaturalización de las mismas, y algunos miembros de la Comisión de Reforma Política ya manifestaron su posición. Por ello, solo me pronunciaré sobre la última reforma constitucional vinculada a la inmunidad parlamentaria. Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano, manteniendo esta competencia dentro de su fuero, reduciendo únicamente los plazos para el trámite. Señores, el problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento. Es inadmisible que alguien por favor. Es inadmisible que alguien solo por ser congresista no pueda ser juzgado. Nuestro proyecto de ley
nuestro proyecto de ley propuso que sea otra instancia independiente que se encargue de determinar que los congresistas puedan ser o no juzgados. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política, hoy los peruanos no se sienten representados, por lo que debemos, señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad. La situación tiene que cambiar. No queremos frenar el crecimiento del país, ni frenar la inversión, ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más. No podemos seguir dándole la espalda al Perú. Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente. Y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todos los intereses del Perú. Hoy propongo a este Parlamento quizás su mayor reto en todo el periodo congresal y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. Recuperemos la confianza de la gente y demostrémosle al país que todos, sin importar banderas políticas, estamos unidos en la lucha contra la corrupción y podemos combatirla con firmeza y determinación. Conduzcamos al país a esta nueva etapa con grandeza y sin mezquindades. Nosotros seguimos y seguiremos gestionando con la misma energía, atendiendo las necesidades cotidianas de los peruanos, generando inversiones, mejorando la salud, la educación, luchando contra la inseguridad, contra la violencia hacia la mujer, trabajando por la recuperación económica, bajando la pobreza, como lo hemos hecho el año pasado, construyendo vías, carreteras, viviendas, saneamiento, potenciando el turismo, las exportaciones.
El Perú no se detiene y nuestra fuerza es la de 34 millones de peruanos que quieren sacar el país adelante. Las grandes decisiones de este gobierno se toman con la ciudadanía, escuchando a cada peruano, para que pueda expresarse y así definir juntos el futuro de nuestro país y nuestro legado a las próximas generaciones. Si trabajamos unidos, los peruanos somos capaces de todo. No debemos permitir que nadie nos diga que no se puede. Siempre el Perú es una posibilidad. Está en nuestras manos construir esta nueva etapa que el país requiere. Está en nosotros afianzar el orgullo peruano, poner la historia en nuestras manos y caminar firmes hacia el Perú del Bicentenario. Muchas gracias. Bien, de esta manera el presidente de la República ha finalizado su mensaje al Congreso de la República. El presidente de la República, señor Martín Vizcarra Cornejo, ha cumplido con dar su mensaje. Señor presidente, la representación nacional agradece su presencia en la presente sesión solemne y lo invitamos a retirarse del hemiciclo cuando usted lo considere oportuno. Bien, en estos momentos el titular del Legislativo despide al presidente de la República tras su mensaje al Congreso de la República. Como él mismo lo ha indicado, ha hablado de las reformas políticas emprendidas por su gobierno, las cuales, dijo, pues han sido pilares fundamentales. Dijo apostar por reformas políticas y judiciales con el propósito de enmendar el rumbo. Por ello llevó a cabo, dijo, un referendo histórico. En estos momentos se retira el gabinete en pleno, acompañando al presidente de la República. ¡Agrupamiento! ¡Atención! A la representación nacional. Efectivamente. Abandona, se le van a rendir los honores correspondientes. En los exteriores se encuentra nuestra compañera Elsa Iturriaga. Vamos a escuchar, se despide del jefe de protocolo del Congreso de la República. Ha sido un mensaje que merece muchísimos comentarios. Vamos a escuchar las reacciones en unos momentos.